Estoy buscando la presentación. Un segundo, ¿eh?
Oh, por fin. Uf, mil disculpas. Bueno, vamos a grabar. Bien, terminamos ayer complemento, ¿no? Y
¿Iniciamos algo más? Bueno, la última clase. Creo que había mencionado que íbamos a ver TLR. Ah, cierto. Ah, es que, ¿cuál es la presentación? Pues terminamos complemento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así? Sí, me parece que esa sí la terminamos. Ajá. ¿Y empezamos otra? No me acuerdo, la verdad, si ¿Alguien empezamos se acuerda alguna si otra. empezamos alguna otra? No. Creo que no, doctor. No, ¿verdad? Ok, entonces, eh, no vimos esta, no empezamos con esta. Sí, así, me parece que sí. Sí, ¿no? Sí. Yo les comentaba que era importante tener en consideración que la inmunidad innata va de acuerdo con la inmunidad específica y adaptativa, ¿no? Les ponía esta diapositiva, hablamos un poquito de las dos tipos de inmunidades y bueno, este cuadro ya lo conocemos, ya lo hemos revisado en algunas ocasiones, ¿no? Y empezamos a hablar del neutrófilo, ¿sí? El neutrófilo que tiene cierto tiempo de horas en circulación y que cuando se establece en algún tejido particular, dura algunos días. ¿Sí? Que un incremento de los glóbulos blancos o leucocitos se denomina leucocitosis, lo que esto es un indicativo de una infección, que el porcentaje normal de estos neutrófilos, que son glóbulos blancos, ¿no? Por eso la abreviación GB, glóbulos blancos, es de entre un 50 y un 70%. Son las células blancas más abundantes en sangre, perdón, que existen los TLR2 y los TLR4, que se asocian a diferentes elementos de las paredes bacterianas de gram positivo, que es el peptidoglicano, y de gram negativo, que es el lipopolisacárido, ¿sí? Por eso lo comentábamos aquí, y que están dotados de una serie de mecanismos oxidativos para destruir al interior de la célula en las fagosomas que se forman, pues a través de eh, reactivos del oxígeno, intermediados del oxígeno y del nitrógeno, ¿sí? A través de una cosa que se llama estallido respiratorio. Los mecanismos no oxidativos también participan en la eliminación de algún parásito, o más bien patógeno, como es la fusión de gránulos y fagosomas, es decir, la formación de fagolisosomas, ¿sí? En esta formación del fagolisosoma, pues se lleva a cabo estos procesos oxidativos y la participación de mecanismos enzimáticos, ¿verdad? Que van a establecer un microambiente muy hostil para el patógeno con la intención de destruirlas, ¿no? Proteína, las proteasas, quiero decir, que rompen a las, eh, ¿cómo se llama? A las enlaces sí, peptídicos, dañando también las estructuras de, de las bacterias, las enzimas, como decíamos, las defensinas que actúan directamente sobre la bacteria. Entonces, los neutrófilos, como vemos, pues también son una célula importante, a pesar de que son células de vida corta,
Sin embargo, son las primeras que llegan al sitio de un reto antigénico, son las que de manera más rápido responden al llamado, ¿no? Y su vida corta se debe a que sufren una apoptosis espontánea después de algunas horas de estar circulando, ¿verdad? A menos de que sean rescatadas por algunas señales de sobrevivencia o de supervivencia que las lleve a algún tejido en particular donde hacer sus funciones, obviamente, pues, muy asociadas con una respuesta inflamatoria, y estas señales son pues citocinas proinflamatorias, como las que ya hemos venido revisando y platicando. Además de esto, ciertos componentes microbianos también son capaces de establecer estas señales para que los neutrófilos lleguen y se establezcan de manera importante en un sitio, ¿no? Donde son requeridos, ¿no? Ok. Uh, También participan ellas mismas en la activación y programación efectora de otras células del sistema inmunitario a través de la producción también de ellas de ciertas citocinas, activarán la respuesta inmunológica, ¿sí? en otro linaje celular para potencializar su efecto y actuar de manera más eficiente en el combate por el cual el combate contra el bicho por el cual se indujo su salida de circulación de estas células, ¿no? De los neutrófilos. También se sabe que generan o producen citocinas proinflamatorias, como ya decíamos, a través de ellos activan a otras células, y también producen quimiosinas que inducen el reclutamiento y la quimiotaxis de algunas otras células, ¿no? Contribuyendo al proceso inflamatorio, ¿no? Interactúan con varias células, como son las células dendríticas, los linfocitos B, las células NK, los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, y los linfocitos T gamma delta, que son una especie diferente a la de los linfocitos T CD4 o CD8, que cuando hablemos de ellos, cuando hablemos de los linfocitos, hablaremos de esto y conocerán a esto, si es que no los conocen ya, ¿sí? Y además pueden encontrarse en los nódulos linfoides de drenaje y el vaso. Además, fíjense que estas células tienen un sistema bien interesante que es hagan de cuenta ustedes, válgame la expresión, escupen, ¿verdad? Liberan, proyectan al medio ambiente una maraña, por decirlo así, de DNA, ¿sí? Una red de DNA que puede capturar algunas bacterias y entramparlas ahí, ¿sí? Y esto, pues, evita que estas bacterias puedan infectar algunas otras células. Entonces, si se fijan ustedes, pues los neutrófilos son células bien interesantes, bien importantes, de respuesta muy rápida en contra de patógenos, en contra de microbios que ponen en riesgo nuestra salud. Al igual que los macrófagos, tienen en su superficie y en la membrana celular, pero también, como se nota aquí, en la membrana nuclear, tienen estas estructuras que se llaman TLRs, por sus siglas en inglés, que significan receptores tipo herramienta, pudiera ser la traducción, ¿sí? Y pues estos TLRs tienen esta capacidad de unirse o de reconocer ciertas estructuras que se encuentran sobre la superficie de las bacterias. Y esta
estas estructuras, estos TLRs, se describieron por primera vez en una drosofila. ¿Ustedes saben lo que es la drosofila? ¿Quién me dice? Es una mosquita. Ajá, la mosquita de la Es fruta, fruta. ¿no? Ajá. Cuando compramos fruta, de repente, yo no sé por qué, sin que esté pasada, sin que esté ya muy madura, a los pocos días, al poco tiempo, ya hay rondando unas mosquitas chiquitas, ¿sí? Pues esa es la famosa drosofila. Eh, en esta bacteria se encontraron unas estructuras muy similares a estas, o básicamente estas estructuras. De ahí descubrieron o se descubrió la existencia de estos TLRs. Estos TLRs le sirven a la mosquita para defenderse de algunos microorganismos. Y entonces, pues decían, pues qué padre, ¿verdad? Y más padre cuando encuentran que estas moléculas también las tenemos nosotros en ciertas células de la respuesta inmunológica, como son los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Esto quiere decir que a pesar de la distancia filogenética que existe entre la mosca, ¿verdad? La drosofila y nosotros, son millones de años de evolución, ¿no? Entonces, pero qué tan importante será este mecanismo que después de tanto tiempo se mantiene vigente en nuestras células aquello que en las mosquitas, ¿verdad? En la drosofila, son importantes para protegerse contra ataques de algunos eh, patógenos. ¿Me explicó? Entonces, pues esto adquiere o le da relevancia a estas moléculas, las cuales pues de verdad me parece muy interesante porque son eh, muy eficientes y son inductoras de una respuesta bastante efectora, muy importante y con una eficiencia alta, muy alta. Aquí en estos recuadros de la derecha, vemos el ejemplo de la acción del TLR4, que es esta. El TLR4 funciona de la siguiente manera. ¿Y qué decíamos que une el TLR4? Según la diapositiva del neutrófilo, ¿se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? Que se ¿No? une a bacterias Lipopolisacáridos. ¿Perdón? A ver, la gram niña, ¿a qué? a bacterias gram negativas. Sí, pero qué parte de la bacteria? A los lipopolisacáridos. Así es, a los lipopolisacáridos, exactamente. Entonces, cuando hay una infección por gram negativas, se encuentra el lipopolisacárido presente en el microambiente. Este lipopolisacárido es recibido por una proteína unidora del lipopolisacárido, que está aquí representada por esta forma en verde. Cuando esta proteína recoge el lipopolisacárido presente aquí, va y lo deposita o lo acarrea a la molécula CD14. Esta molécula CD14 que se expresa en la membrana celular de los macrófagos, pues al recibirlo, genera un cambio conformacional en la membrana del macrófago, acercando al CD14 unido al lipopolisacárido para interaccionar con el TLR4. Este cambio conformacional en la membrana va a generar señales bioquímicas dirigidas al núcleo a través de la activación de factores nucleares para la transcripción de genes proinflamatorios. ¿A qué me refiero con genes proinflamatorios? A genes que codifican citocinas que van abonar al proceso proinflamatorio.
Si estamos hablando del macrófago, pues básicamente podríamos pensar en las que hemos estado mencionando recientemente. IL-1 beta, TNF-alfa, IL-6, IL-8, que es una quimiosina, etcétera, ¿sí? Y entonces, pues de esa manera sustenta una respuesta inflamatoria inicial contra un patógeno que en este caso, pues, ejemplificando la acción del TLR4, pues sería una bacteria gram negativa. Cuando estemos hablando ahora, espero también en esta clase, del macrófago, ahondaremos un poquito en lo que son estos TLRs y este mecanismo de acción a través del NF-κB o factor nuclear κB. Por favor, a lo mejor voy un poquito rápido. Por favor, les pido que si hay una duda, no tengan pena, interrúmpanme o díganme, espéreme tantito porque Sí, ya de me hecho, quedé atrás. yo como que me confundí un poquito. Ajá, adelante. ¿Cómo te llamas? Daniel, Daniel, dime Daniel, sí, ¿dónde sí. está la confusión? Sí, porque habíamos mencionado que los lipopolisacáridos se unían al CD14, ¿no? Y que después procedía a unirse a la TLR4 Ajá, para posteriormente, ¿qué? Perdón, ahí me confundí. ok. A ver, antes de que el lipopolisacárido se una a CD14, es necesario la participación de la proteína de unión al lipopolisacárida. Esta proteína es producida por el hígado. Es parte de las proteínas de choque térmico o de proteínas de estrés. Esta es la proteína que capta al lipopolisacárido y la lleva para presentarla, ¿verdad? Y hacer la interacción con el CD14. ¿Sale? Previo a la unión de CD14 es la unión a la proteína LBP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Daniel? Sí, Ok. Una vez que se da esta unión entre lipopolisacárido y CD14, se genera un cambio conformacional a nivel de membrana celular, donde este complejo se une, se acerca al TLR4 para que interaccione también con el lipopolisacárido y esta interacción molecular va a generar señales bioquímicas al interior de la célula, en este caso del macrófago. Estas señales bioquímicas básicamente se refieren a la activación de un factor nuclear, este factor nuclear κB o NF-κB, ¿verdad? Que está en el citoplasma de los macrófagos y que esta señalización lo que va a provocar es la liberación más adelante vemos. Simplemente se va a activar el NF-κB. Una vez que el NF-κB está activo en el citoplasma, se traslocará al núcleo y llegará a estimular, sino a inducir la transducción de los genes para producir citocinas proinflamatorias, los genes proinflamatorios que activarán la respuesta de citocinas. Obviamente esto es un proceso netamente inflamatorio. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando del macrófago, pues estaríamos hablando de citocinas como IL-1 beta, TNF-alfa, IL-6, IL-8, que es una quimiosina, además de otras cosas que van a inducir la respuesta por otro tipo de células, como los linfocitos T, que más adelante también veremos. Pero esto último es ya de la parte de la respuesta específica. Ahorita estamos única y exclusivamente con respuesta innata, ¿sale? Entonces el TLR activado se trasloca al núcleo para que los genes de citocinas proinflamatorias puedan expresar sus productos. ¿Sí, Daniel? sí, ya me quedó más claro. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Claro. ¿Alguien más? Vale, continúa entonces. Dime. Es que lo que se va al núcleo es el TLR o el No. NFK. No.
Lo que se, lo que se va al núcleo es el NF-κB activo. O sea, el NF-κB está aquí en citoplasma. Está acoplado con un inhibidor. Su activación consiste en que las señales bioquímicas generadas por esta interacción van a liberar al NF-κB de ese inhibidor. Y una vez que está libre el NF-κB, se trasloca al núcleo, el NF-κB. Sí, profe, gracias. Órale. ¿Segura? Sí, 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 Ok, sí. ¿alguien más? ¿Cómo se llama la proteína en donde se une el lipopolisacárido? Así, proteína unidora del lipopolisacárido. Ah, ok. Y posteriormente, pues al CD14. Ujú. Ujú, Gracias. ujú. ¿Qué más? Aprovechen ahorita que estoy de oferta. El CD14 después de que ya se unió, ¿genera alguna otra reacción o hasta ahí termina? No, bueno, es parte, termina de manera extracelular. Su función continúa de manera intracelular, que se representa aquí con una flechita, ¿sí? Son mecanismos de señalización, ¿sí? Eh, todo tiene que ver con señalización al interior de la célula, para que la célula pueda adquirir ciertas actividades, ciertas capacidades efectoras, producir ciertas cosas, ¿no? Todo esto está basado en las fosforilaciones de ciertos residuos, en tirosina, una serie de activaciones bioquímicas al interior de la célula, pues que son un poquito complicadas y yo la verdad en los cursos no me meto mucho a revisar la señalización, aunque es muy interesante, pero no acabamos. Imagínense ustedes si ahorita vemos la señalización bioquímica en este pedacito de la célula, pues nos vamos a llevar una o dos clases más, por lo menos una. Pues la verdad sí es complicado porque el temario de inmunología es eh, muy ambicioso, es muy grande. Entonces sí tenemos que ir recortando algunas cosas. Además, pues son situaciones, esto de la señalización, pues son situaciones un poquito más avanzadas que cuando las requieres, pues lo puedes revisar en algún libro o bien en alguna materia más, ya a lo mejor del posgrado, entonces sí ahí se mete uno a analizar estas vías de señalización, ¿no? Yo quisiera tener más tiempo para meterme a esa parte, que es bien importante, es bien interesante, bien bonita, pero pues no, el tiempo no nos da para más, ¿sale? No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, doctor, sí. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Ok. Bien. Hoy terminamos 1:30, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, esta tablita de los Toll-like receptors en esta tablita se muestran 9, creo que hay 11, no recuerdo ya a la fecha cuántos hay, pero pues la mayoría son estos, y si se fijan ustedes, identifican ciertas moléculas como lipoarabinomanana, como lipopolisacárido, ácido lipoteicoico, la flagelina, y una molécula aquí muy importante como dice aquí la DNA, CPG, secuencia CPG de DNA no metilado, entre otras. De manera particular, a mí me llama la atención esta. Y yo quiero preguntarles a ustedes si saben qué es la secuencia CPG de DNA. ¿Alguien sabe?
Nadie. Yo Alguien que tampoco. diga, yo me imagino o yo No. sé, ¿no? No. Ok, perfecto. Bien. ¿Ustedes saben qué es lo que forma o de qué está estructurado el DNA principalmente? Tanto el RNA como el DNA. ¿De nucleótidos? Ujú. ¿Cuáles nucleótidos? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Citosina ahí? Timina. Ok. ¿Cómo se abrevia la timina? ¿Cómo se representa? Está bien fácil. Con una T, Con la Ajá, T. ajá. ¿Y la citosina? con una C, ¿Y la guanina? con una G, ¿Y qué es esto? una G. Ajá. ¿La P qué será? ¿Quién se imagina? ¿Podría ser el uracilo? No, uracilo es U. Ah, pero es, ajá, sí, cierto. Esta No, P significa que ¿de está qué será? fosforilado. ¿Sale? Entonces, son secuencias de citosina guanina fosforiladas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si los TLR reconocen secuencias específicas de bacterias, de hongos, patógenos, etcétera, ¿ustedes creen lógico esto? Es decir, ¿ustedes creen que nuestro DNA, el DNA humano, no tiene secuencia CPG? ¿Cómo era la pregunta? A ver, los TLRs, en este caso el 9, reconocen, decíamos, estructuras conservadas en bacterias o en patógenos en general. Y si aquí me están diciendo que el 9 reconoce a los CPGs, a las secuencias de CPG de DNA, mi pregunta es, ¿qué no hay estas secuencias en nuestro DNA? ¿No se asocian los nucleótidos entre sí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Entonces, si esto fuera real, pues entonces nosotros estaríamos constantemente reconociendo estas secuencias nuestras por el TLR9 y se estaría generando una respuesta o activando macrófagos para eliminar estas secuencias, ¿no? O células que tengan estas secuencias. Entonces, ¿qué es lo raro que ven aquí? ¿O por qué es la explicación que Pero reconoces? no dice en puede, un lado. A ver la niña primero. ya, yo tengo una duda. No puede no generarse esa respuesta porque están unidas a otras dos, a la timina y al uracilo. O sea, y para que No, se no, monte la porque son, respuesta no tiene que ser son específica. pares de bases, ¿no? Y bueno, pues se va formando los pares y se van enrollando y para formar la hélice, la doble hélice, pero estas son secuencias entre dos, las secuencias en general son entre dos nucleótidos. ¿Sí me explicó? O sea, sí se da. Y no hay eh, algo, digamos, que los proteja, al menos no aquí, no aquí. ¿Me explicó? A ver, el niño. Yo no iba a decir mucho, algo muy complejo, iba a decir que dice ahí que es monometilado. Ajá. ¿Y? Hola. A ver, el joven otra vez. ¿Quién eres?
Yo, Salvador. A ver, Salvador. Muy bien, dice aquí no metilado. Y entonces, ¿qué es lo que me quieres Eh, decir con eso? pues que esa va a ser la diferencia entre las secuencias de DNA que tenemos con las de una bacteria. Perfectamente bien contestado. Esta es la clave, ¿sí? Las bacterias tienen estas secuencias y no son metiladas, ¿sí? El DNA en general pues, es el mismo. El detalle es que son no metiladas, ¿sí? Estas secuencias por eso son motivos conservados en los patógenos que nos hacen diferentes, ¿sí? Este tipo de cosas yo se las pregunto porque quiero que ustedes de alguna manera, pues, analicen si realmente por dónde va esto, porque si esto es fácil, ¿no? Decir, lipoaminobanana no hay en las bacterias, perdón, en nuestras células. Lipopolisacárido, tampoco tenemos lipopolisacárido, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso se entiende. Pero cuando hablamos de esto, que es algo común, pues, o que parece común, ustedes también tengan la capacidad no nada más de decir, sí, las CPGs, el DNA de frecuencias de DNA CPG no metilada. Ajá, ¿eso qué significa? ¿Sale? Para que le piensen un poquito. Bueno, esa es la idea. Bueno, muy bien, entonces decíamos que dentro de las capacidades que tienen los neutrófilos y los macrófagos también, está esta parte enzimática que genera un microambiente muy hostil para el patógeno. Y estamos hablando de los intermediarios, por ejemplo, siempre se me va ese término. Las especies, eh, reactivas del oxígeno, ¿sí? Estas especies reactivas del oxígeno son muy, muy importantes. Para empezar, para que se genere el famoso estallido respiratorio que alguien me decía en la última clase, que le daba un poco de curiosidad, pues es lo que vamos a ver a continuación. Para que este estallido respiratorio se lleve a cabo, es necesario, obviamente, pues que el fagocito, pues, se coma al patógeno, lo fagocite. Y cuando lo fagocite, se va a formar una vacuola endocítica o fagosoma, que es esta parte. Este fagosoma va a tener una membrana fagosomal. Y aquí adentro va a estar el microbio, ¿sí? Cuando se forma esta vesícula, este fagosoma, llega la enzima NADPH oxidasa y al unirse al fagosoma se activa, ¿sí? Esta NADPH oxidasa activada va a provocar que el oxígeno del microambiente se convierta en el ion superóxido. El ion superóxido es un agente oxidante altamente peligroso. Su acción es muy agresiva. Y entonces aquí este primer paso comienza a dañar a la bacteria que está encerrada aquí, bueno, a la bacteria o el patógeno en general, ¿no? No son mecanismos exclusivos de bacterias, ¿no? Es contra patógenos que logran establecerse o que logran ser capturados en el fagosoma. Entonces, el patógeno que está en el fagosoma recibirá el efecto del ion superóxido, repito, una acción oxidante muy agresiva. Pero este ion, así como daña al patógeno, si el tiempo de exposición de este ion es muy prolongado, puede empezar a dañar la membrana fagosomal
y salir y empezar a dañar la estructura celular del macrófago o del neutrófilo. Por lo tanto, es necesario controlar esta acción del ion superóxido a través de su enzima específica, que es la superóxido dismutasa. Esta enzima, superóxido dismutasa, va a actuar sobre el ion superóxido generando peróxido de hidrógeno, que al igual que el ion superóxido es muy eficiente, es muy efectivo, es muy oxidativo, pero es un poco menos agresivo. De tal modo que el ataque al patógeno se mantendrá en el fagosoma, pero un poquito menos, ¿cómo decirlo? Un poco menos, sí, menos agresivo, menos oxidante. Sin embargo, si también se mantiene mucho tiempo aquí, este peróxido de hidrógeno también va a dañar a la membrana fagosomal y puede empezar a sufrir daños la célula, ¿sí? Incluso pues matarla, llevarla a la muerte. Entonces, es necesario un poco modular esto de otra vez, ¿sí? Apareciendo la enzima peroxidasa, que es la enzima que actúa sobre el peróxido de hidrógeno. Al producirse esto, van a aparecer los radicales hidroxilo, que también son oxidantes. Se va a formar con algunos elementos que pueden estar presentes al interior del fagosoma, como los cloruros, formarse los hipocloritos, que de la misma manera son muy agresivos, pero que pueden ser controlados de mejor manera al interior del fagosoma. Sin embargo, el ambiente agresivo, la función oxidativa de estas moléculas se mantiene al interior del fagosoma, y esto obviamente va a ir en detrimento del patógeno ahí contenido, y pues estaremos pues en presencia de su destrucción, de su particulación, ¿sí? Y entonces, pues esto es a lo que nosotros denominamos estallido respiratorio, que de alguna manera son mecanismos oxidativos que generan un microambiente muy hostil para el patógeno y que participan en su destrucción. Cuando además de esto llega y se forma llega el lisosoma y se une al fagosoma, generándose el fagolisosoma, pues para empezar es necesario mantener un pH bajo, o sea, un pH ácido, que esto beneficia a la acción de las enzimas, ¿sí? Y pues entonces un pH bajo y la acción enzimática, por ejemplo, de la lisosoma, de la lisosima, perdón, pues básicamente tenemos la destrucción del patógeno, ¿no? En el fagosoma. De tal modo que pues es un mecanismo muy eficiente, pero igual muy agresivo, que como ustedes se pueden ver, tiene pasos y mecanismos de control. Si no hubiera estos pasos y mecanismos de control, seguramente las células serían destruidas por todos estos mecanismos, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es el proceso oxidativo por ¿ven cómo se me olvida? Siempre se me olvida las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? ¿Alguna duda con los neutrófilos? Creo que no. Vale. No. Siguiente célula, los mande. No siempre se genera el estallido respiratorio, ¿verdad? No siempre. ¿O es algo que siempre sucede? Cuando se forma el Me- fagosoma, sí. ok. ¿Sí? ¿Vale? Es el mecanismo que tiene el macrófago, el neutrófilo, ¿no? Es decir, los fagocitos, de eliminar
patógenos. Bueno, pero cuando una bacteria entra es fagocitada y está en el fagosoma y tiene mecanismos de evasión, que esos mecanismos de evasión, un poquito hablé de ellos la clase pasada, pueden inhibir todos estos sistemas. Les voy a platicar de manera particular las micobacterias, principalmente Mycobacterium tuberculosis, que ustedes saben es un patógeno muy, muy importante. Tiene en su arsenal para burlar los mecanismos de defensa del ser humano, esta enzima, la superóxido dismutasa. Entonces, cuando se genera el ion superóxido, la micobacteria saca su superóxido dismutasa e inhibe la acción del ion superóxido, deteniendo aquí, en este momento, todo el proceso oxidativo. ¿Me explico? Entonces, pues ahí ya no se va a dar el estallido respiratorio, pero no por mecanismos controlados de la célula, sino por mecanismos evasivos del patógeno, en este caso de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Solamente de esa manera, cuando aparezcan este tipo de mecanismos, será que no se induzca una respuesta oxidativa. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. Ok. Bueno, ¿alguien más? Continúa entonces. Siguiente célula, decíamos, estas células pues son parte de las que llamamos polimorfonucleares o granulocitos, ¿sí? Estas son células móviles que tienen una capacidad fagocítica muy, muy reducida. Es muy poco importante la capacidad fagocítica que tienen los eosinófilos. Entonces, pues no es una célula considerada como fagocítica, ¿no? Como las otras dos que hemos mencionado. Es importante cuando se presentan infecciones parasitarias, ¿sí? Y su mecanismo de acción en estas infecciones parasitarias es con la degranulación con sustancias que al interior de los gránulos pueden dañar la membrana de estos parásitos, ¿no? Entonces, pues es la manera en que pueden ir mermando la capacidad de los parásitos. Por eso son importantes y por eso cuando un individuo está infectado con parásitos, los porcentajes de estos, que normalmente son de 1 a 3 o a veces hasta menos, suben considerablemente. Si tenemos un 10-15% de estos eosinófilos en sangre en un recuento diferencial, pues es casi que un diagnóstico inequívoco de que tenemos un problema por parásitos, ¿sí? Y por último, del último de los granulocitos, pues de plano es no fagocítico, tiene una serie de sustancias farmacológicamente activas en sus gránulos y que cuando se activan mecanismos de alergias, ¿no? Se liberan estas sustancias y estas sustancias son en gran medida los responsables de todos los síntomas que en ese momento tiene el individuo asmático. Por ejemplo, el fluido constante por la nariz, ¿no? Es un fluido transparente totalmente, los ojos llorosos, los estornudos, etcétera. Todo esto que caracteriza, incluso, bueno, ya entran otros mecanismos, pero también son parte de la vasoconstricción y del cierre de vías respiratorias cuando estas alergias se complican, o bien es una persona asmática que incluso puede llegar a sufrir un choque anafiláctico, que son estas
cuestiones son bien peligrosas, ¿no? Ponen en riesgo la vida de estos pacientes. Y bueno, pues son de muy poco representados en sangre, tienen alrededor de 1% cuando se hace un recuento diferencial. Pues estos son los granulocitos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Yo. Sí, Entonces, los basófilos actúan más que nada en las alergias. exacto. Sí, se da mucho esta activación de estas células. Son características estas células en las alergias. Un individuo alérgico que en ese momento tiene ¿cómo decirlo? Un episodio alérgico, este número se eleva considerablemente. Y aún con que no sea alérgico, es muy probable que tenga bastantito más o un poco más de 1% de circulación en sangre de basófilos. Ah, ok. Sí. Vale. Bien, entonces, ¿alguien más? Ok. Continúo con el último grupo de células que son bien interesantes. Ok. Son bien interesantes, aunque de repente hay algunos de estos tipos que no me gustan. Son las células NK. Las células NK se llaman así porque son son las células natural killers o NK por sus siglas en inglés, que significa asesinas naturales. ¿Sí? Estas células son grandes, tamaño grande y granulosas. ¿Sí? Expresan un montón de marcadores y de moléculas en su superficie. ¿Sí? Entre esos marcadores o moléculas que expresan en su superficie, podemos encontrar marcadores de linfocitos T y marcadores de linfocitos B. Incluso también tenemos marcadores de algunas otras células, ¿no? Entonces, de aquí es que aparecen un tipo de células NK que se llaman linfocitos T NK. A mí, les digo, a veces no me gusta mucho esta clasificación, pues no porque me caigan gordas, sino no porque no me hablen, ¿no? Sino porque esto a mí me causa un poquito de problemas. Bueno, a mí no. No quiero que esto les cause a ustedes problemas y confusiones, ¿sí? O sea, los linfocitos T son un tipo de células y las células NK son otro tipo de células que comparten ahí algunos elementos, pues no las hace, a las células NK no las hace ni linfocitos, ni a los linfocitos las hace NK. Entonces, combinar los nombres es lo que no me gusta porque ustedes se me pueden confundir. ¿Sí? Y es un poquito de repente al principio explicar estas partes, ¿no? Entonces, nada más no se me confundan. No son linfocitos, ¿eh? Se les dicen linfocitos T tipo NK. Así a alguien se le ocurrió y así se aceptó que se llamaran. ¿Por qué? Porque comparten ciertas moléculas en su superficie que son de linfocitos T. Por eso les llaman linfocitos TNK, pero no son linfocitos T. Son un tipo de células NK, ¿sale? De estas células, bueno, y participan contra infecciones bacterianas, producen apoptosis, pero principalmente en células atacadas con infecciones virales o en individuos con infecciones virales o con procesos tumorales, ¿sí? Procesos neoplásicos. Estas dos son las principales acciones de las células NK sin que una infección bacteriana
no, o una parasitaria, no participen. No, claro que participan, pero principalmente virus y cáncer. ¿Sale? Miren, son grandes, son granulares, producen muchas cosas como las citocinas, algunas ya las conocen ustedes, TNF-alfa, interferón gamma, interleucina 10, GM-CSF, que es un factor de crecimiento para granulocitos y macrófagos, ¿sí? Tienen receptores de quimiosinas, tienen moléculas de adhesión como la L-selectina, ¿sí? Ya acuérdense que ya vimos para qué sirven moléculas de adhesión, ¿verdad? Tienen algunos mecanismos citotóxicos a través de los KIR. Los KIR son receptores inductores de muerte, ¿sí? Estos KIR funcionan más o menos de la siguiente manera. Cuando hay una célula infectada por virus, generalmente los virus o algunos tipos de virus hacen que esa célula infectada dejen de expresar algunas moléculas. Ya no pueden expresar moléculas, algún tipo de moléculas. Y en el caso del complejo principal de histocompatibilidad, las moléculas del MHC, probablemente ustedes todavía no las conozcan, las vamos a ver más adelante, dejan de expresar esas moléculas. Entonces, cuando el receptor KIR detecta la expresión del MHC en la célula, dice, tú estás bien, no pasa nada. Pero si esta célula, por decirlo así, escanea alguna célula que no exprese el MHC, se enoja el NK y dice, tú estás mal. Por alguna razón tú no estás expresando el MHC. Y entonces genera mecanismos citotóxicos a través de la liberación de gránulos y las mata induciendo apoptosis a esas células que no expresan el MHC. Así es como funcionan los KIR. El marcador CD16 es un marcador que caracteriza a la población de células NK, ¿sí? Sin embargo, la molécula CD56 es de linfocitos T, ¿sí? Pero también expresa la célula NK. Hay una población de células NK que también expresan el CD8, que como ustedes saben, pues son de linfocitos T. Pero, en este caso, pues también puede expresarlo la célula NK. En el caso de los macrófagos, fíjense ustedes que hay también una población que puede expresar el CD4, pero no son macrófagos, simplemente esa pequeña población expresa el CD4, ¿sale? ¿Qué más hacen las células NK? Bueno, estos linfocitos TNK son de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 presenta, como ya vimos, puede presentar el CD56, el CD16, que es de ellos, este es de NK, pero también, ojo, CD3. La molécula CD3 es la molécula que caracteriza a los linfocitos T, ¿sí? Y por eso es que les ponen aquí linfocito TNK. Pero más adelante vamos a ver por qué no es tan linfocito T. A pesar de que expresa el CD3, no podemos considerarlo linfocito T, ¿vale? Bueno, el tipo 1 expresa estos tres marcadores, CD3, CD16 y CD56. Pero además expresa la cadena variable alfa 24. Es un tipo de estructura que se expresa en los anticuerpos. La fracción variable, si ustedes se acuerdan, son estas, en las cadenas ligeras y en las cadenas pesadas. Cadena pesada, cadena ligera. ¿Sí? Hay ciertas estructuras que caracterizan a las diferentes fracciones, tanto constantes como variables.
En el caso de las variables, ustedes saben que son las fracciones, digamos, que interactúan con el antígeno, ¿sí? Esta zona. Pues la célula NK tiene una fracción de cadena variable que decimos es la B alfa 24, ¿sí? Entonces, esto les permite interaccionar con antígenos, ¿sale? Estas son las tipo 1. Las tipo 2 son células similares, simplemente que expresan el CD3, expresan el CD56, pero no expresan el CD16 ni la cadena alfa 24, variable alfa 24, ¿sí? Y entonces, pues en la expresión de ciertas moléculas en la superficie de las células, podemos identificar subtipos de poblaciones celulares, ¿sí? En este caso, pues, de las células NK. Entonces, bueno, pues con esto, no es cierto. ¿Alguna duda de las células NK? Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo dijo que se llamaba la molécula que detectaba el KIR? complejo principal de histocompatibilidad, por sus siglas en inglés MHC. Ok. Sí, pues, Alguien más. ¿Nadie? Perfecto. ¿Alguien? Ok. Bien. Pues hemos hablado mucho de las proteínas de fase aguda, ¿sí? Estas proteínas de fase aguda, pues ustedes ya bien saben, son las proteínas de estrés, proteínas de choque térmico, que son producidas por el hígado. Un exponente clásico de este tipo de proteínas es la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva puede fijar complemento y puede opsonizar. Esto le permite al macrófago fagocitar. Entonces, esta proteína C reactiva induce o participa en la opsonización y mejora la fagocitosis de bacterias. La lectina de unión amanosa, pues es el inicio de la vía de las lectinas, ¿sí? También tenemos inhibidores de proteasas, tenemos los diferentes factores del complemento, tenemos el fibrinógeno, que es un importante inicio en la cascada de la coagulación, que también se genera cuando tenemos como si un estado de estrés, un proceso infeccioso. Se produce también la angiotensina, que es una sustancia, una molécula que va a regular la presión arterial. Recuerden ustedes que estas vasodilataciones y esta posibilidad de que las células endoteliales permitan la salida de líquidos y células, pues obviamente van a afectar la presión arterial, y la angiotensina en estos mecanismos, en estos procesos, se encargará de regularla, ¿no? Y además tenemos, por ejemplo, a la fibronectina. La fibronectina es una molécula que tiene capacidad de adherir a las células. Cuando hay una migración importante hacia un tejido o a un órgano de nuestro organismo por parte de las células, la fibronectina se presenta en los tejidos donde están siendo llamadas estas células que están saliendo de circulación, y esta molécula le permite al macrófago, por ejemplo, unirse al tejido, porque el macrófago tiene receptores de fibronectina, y una vez que ésta se encuentra en el tejido, pues el macrófago puede unirse, adherirse al tejido, y ahí llega como monocito, y ahí, al unirse con la fibronectina a través de sus receptores de fibronectina, se convierte en macrófago. Entonces, todos estos elementos son las famosas proteínas de fase aguda
con diversas funciones que tenemos aquí en este cuadro y que ayudan de manera muy importante a desarrollar la respuesta adaptativa y que la hace bien eficiente, bien efectiva en contra de las infecciones. De hecho, la mayoría de las infecciones a las que nosotros nos infectamos, la mayoría quedan detenidas por la respuesta innata. Por lo tanto, pues sí es un sistema muy importante. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ahorita me entró la curiosidad. ¿Qué diferencias hay entre un macrófago y un monocito? Bueno, ¿cómo cambia el monocito? Okay. El macrófago, el monocito es una célula redondita con un núcleo así como arriñonado, ¿verdad? Que está en circulación, va en circulación. Cuando se desarrolla esta señal en un proceso, por ejemplo, inflamatorio, las citocinas activan al endotelio vascular y esto provoca que las células que van en el flujo de sanguíneo se detengan, ¿verdad? Entre ellas los monocitos, se detienen, se unen a la pared del endotelio vascular en la luz del vaso, en la luz del vaso, y comienza el proceso de diapédesis, en el cual se va a mover ese monocito y va a pasar entre las células endoteliales para salir. Y a través del gradiente de densidad generado por otras células que están en el sitio del reto antigénico, esas citocinas lo van a llevar a ese nuevo, a ese monocito que acaba de salir, lo van a llevar al sitio del proceso infeccioso. Una vez que el monocito llega al tejido, se establece en el tejido, se une al tejido, una de estas proteínas, entre otras, ¿verdad? Una de estas proteínas de fase aguda, como la fibronectina, participa en la adherencia celular del macrófago al tejido. Esta adherencia celular va a provocar en el macrófago, en el monocito recién llegado, señales de activación que van a activarlo y de monocitos va a pasar a su último estadio de diferenciación, que es monocito a macrófago. Y el macrófago ya es una célula más grande, ya con un borde irregular, con un núcleo, digamos, más o menos redondo, con un citoplasma muy extenso, granuloso, con una serie de capacidades para fagocitar y para destruir en su interior a los patógenos que haya fagocitado. Entonces, estructuralmente cambia mucho su forma y en la próxima clase te voy a enseñar una microfotografía de un macrófago y de un monocito para que veas cómo cambia estructuralmente, ¿sale? No sé si eso era tu pregunta. Gracias. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Algo más? ¿Por qué había comentado que la aptoglobina se unía a la hemoglobina? ¿La qué, perdón? ¿Cuál era la razón que había comentado que la aptoglobina se unía a la hemoglobina? Ah, caray, no, yo no he dicho nada de la hemoglobina y menos de la aptoglobina, esa no la conozco. No, está acá ¿Aptoglobina? abajito. ¿Eh? Está acá abajito, pues, en donde tenemos ¿El fibrinógeno? No, abajito, dos abajo. ¿Angiotensina? ¿Abajo? Ah, ¿la aptoglobina? Ajá. Lo que pasa es que la respuesta que se da aquí es no nada más contra la respuesta, digamos, inflamatoria, no nada más se da cuando hay una invasión de patógenos, también se da por procesos físicos. Si se acuerdan ustedes cuando revisamos la parte de inflamación, ¿no? La diapositiva de inflamación, también existen daños físicos, ¿sí? Como rupturas de tejido. Entonces, cuando hay una
ruptura de tejido puede generarse o va acompañada en mayor o menor medida de una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia que a lo mejor se controla fácilmente, pero pueden ser algunas que no son tan fácilmente controlables, no tan fácilmente controlables, ¿sí? Y entonces, este tipo de sustancias, este tipo de moléculas, participa en la regulación de la coagulación. Cuando el fibrinógeno inicia esta cascada de la coagulación, debe de haber reguladores como las hay en el complemento. ¿Por qué? Porque imaginemos que un proceso de daño de tejido no requiere ya más proceso de coagulación. Si el proceso no se detiene, se van a generar al interior de los vasos sanguíneos estructuras, coágulos, trombos, ¿no? Que en algún momento pueden ser muy peligrosos y pueden generar tanto problemas cardíacos como accidentes cerebrovasculares. Y eso puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Por el daño físico que sufrió en una pierna, en un brazo, un individuo. No, porque no hay mecanismo, en el caso de que no hubiera, ¿verdad? Porque no hay un mecanismo de control de coagulación. Entonces, este tipo de moléculas disparan mecanismos tanto para inducir la respuesta, ¿no? Como por ejemplo, pues la proteína C reactiva, la lectina de unión amanosa está ahí induciendo una respuesta, como también inhibiendo, ¿sí? Inhibiendo una respuesta. En este caso, pues la de la coagulación, ¿sale? No sé si eso conteste un poco más tú. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Listo. Terminamos entonces. Les agradezco déjenme detener su disposición para esta clase. Y bueno, pues si no hay más que comentar, pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho, ¿sale? Me quedo al final de la videollamada. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Bye. profesor. Se cuida. Gracias, hasta luego. Adiós. Cuídense mucho. Disfruten el Igual. fin. Bye. Igualmente, hasta luego. Gracias. No chupen mucho. Gracias, Hasta luego. profe. No, Hasta luego. hasta luego. Bye.